Gemelo, tiene un... He's identical. Es idéntico. And he's the best looking guy I know. Are you the one? Eres tú el líder. Dice que es idéntico y es el hombre más hermoso que ha conocido en la tierra. Doesn't your wife confuses with you? No, she doesn't. No. When we were dating, that was one test. Cuando estaban de novios, esa fue una de las pruebas. Couldn't tell then we weren't going to get married. No podía decir cuando nos íbamos a casar. ¿Ya? ¿O más? ¿Ya? Okay, go ahead. It's wonderful to be with you in Colombia. Quiero decirles que es maravilloso para mí estar aquí en Colombia. Yeah, it's my first time and it's beautiful. Es mi primera vez y es hermoso. And let me also say that we really love Colombian coffee. Y déjenme decirles que realmente amamos el café colombiano. But we can't drink it after lunch. Pero no lo podemos tomar después del almuerzo. At least I can't. Por lo menos yo no puedo. Otherwise I will not sleep at all. De otra manera no voy a poder dormir en toda la noche. So we'll have coffee in the morning. Entonces tomo café en la mañana nada más. So let's look at the next passage. Entonces vamos a ver el siguiente pasaje. Turn to John 13. Vamos a Juan capítulo 13. And we're going to pick up where Mark left off. Y vamos a continuar donde Mark se quedó. In verse 12. En el versículo 12. But first, a few words of introduction. Pero antes déjenme darles unas palabras introductorias. As we'll keep saying, como hemos estado diciendo, the Apostle John wants us to be sure of one thing as he writes his el apóstol gospel. Juan quiere que estemos seguros de una cosa mientras escribe su evangelio. John wants us to know exactly who Jesus is. Juan quiere que sepamos exactamente quién es Jesús. He wants us to know because Jesus wants us to know. Él quiere que sepamos porque Jesús quiere que sepamos. As Doug said, the gospel is all about having abundant life in Jesus. Como nos dijo Douglas, el evangelio consiste en tener vida en abundancia con Jesús. And we see now that Jesus is completely focused on the disciples. Y podemos ver que ahora Jesús está completamente enfocado en sus discípulos. His mission on earth is coming to a close. Su misión en la tierra está a punto de terminar. He's going to be sending the disciples out to continue his work. Va a enviar a los 11 a ir por todo el mundo a continuar con su obra. They need a clear understanding of who he is. Ellos necesitan un claro entendimiento de quién es Él. They need to know who he is because their work will be difficult. Necesitan saber quién es Él porque su trabajo va a ser difícil. They can only succeed if he is the one who's at work in them. Solamente van a poder tener éxito si Él mismo, Jesús, trabaja en y por ellos. They can only have peace in the storms of life if he's at work in them. Solamente pueden tener paz en las tormentas de la vida si Jesús está trabajando dentro de ellos. Now today people are confused about who Jesus really Ahora, is. en estos días la gente está confundida acerca de quién realmente es Jesús. We have a lot of bumper stickers in the United States. Tenemos muchos pegoles, calcomanías en Estados Unidos. I saw one the other day. Vi una calcomanía en un auto el otro día. It said this: Jesus is coming, look busy. Decía así: Jesús viene pronto, aparenta estar ocupado. It was really a sad thing to see. Fue algo triste para mí verlo. I wondered about the driver. Why would you put that on there? Yo me preguntaba, ¿qué tipo de persona es quien va en ese carro que puso esa calcomanía ahí? He was making fun of people who look forward to Jesus coming Está back. burlándose de nosotros quienes ansiamos la segunda venida de Cristo. He was mocking the notion that how we live really matters. Está haciendo burla de nuestro estilo de vida, que es lo que realmente importa. He must think that the life lived for God is just meaningless, busy work. Él posiblemente piensa que la vida en Cristo es sin sentido, que no vale la pena. And you know what? Most of what we do looks that way to people. Y saben, la mayoría de las cosas que hacemos
así le parecen a la mayoría de la gente. It looks insignificant. Parecen insignificantes. It looks like a waste of time. Parece una pérdida de tiempo. It happens behind the scenes where nobody can see it. Pasa siempre detrás de las cámaras donde nadie nos ve. There's no glory in it No hay gloria en esto. from a worldly perspective. Desde una vista mundana, por Nobody supuesto. applauds for you. Nadie nos aplaude. And if we get discouraged, we can feel this way ourselves. Y si nos desanimamos, podemos llegar a sentirnos así también. The problems of the world look so big. Los problemas del mundo se ven tan grandes. We feel very small. Nosotros nos vemos tan pequeños. What difference can we make? ¿Qué diferencia podemos hacer? Why should we even bother? ¿Por qué me debería preocupar siquiera? Maybe we should just give up and look for ourselves. Tal vez deberíamos ya darnos por vencidos y ver por nosotros mismos nada más. But this way of thinking reminds us of the serpent in the Garden of Eden. Pero este tipo de pensamiento nos recuerda a la serpiente en el jardín del Edén, He said, do it your way, don't listen to God. que ella dijo, hazlo a tu manera, no le hagas caso a Dios. You won't die. No vas a morir, You can even be like God yourself. puedes llegar a ser hasta como Dios. And what he was trying to say is God isn't really good. Y lo que está tratando en el fondo de decirnos es que Dios no es realmente bueno, He doesn't really care about que you. Él no se preocupa realmente por ti, He can't be trusted. que Él no es confiable. But now we're going to look at the passage where Jesus speaks clearly about who he is. Pero ahora vamos a ver en este pasaje que Jesús habla claramente acerca de quién es Él. And he shows us what God is really like. Y nos muestra cómo es realmente Dios. And he shows us how we are to live. Y nos muestra cómo debemos vivir. He's going to explain the significance of what he's just done for the disciples. Nos va a explicarles el significado de lo que ha hecho hasta ese entonces por sus discípulos. He's going to explain how we should respond. Va a explicarnos cómo debemos responder. We are to be like him. Tenemos que ser como Él. And he's also going to show us También nos va a mostrar what fallen man is really like. qué naturaleza tan caída tenemos, qué tan caídos estamos. As Mark was saying, there's another reference here to Judas. Como Mark nos contaba, hay otra referencia a Judas también aquí. So let's read Entonces vamos a leer the first two verses of this section. los dos primeros versículos de esta sección, John 13, Juan 12, 13, 12 and 13. y 13. Dice, así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿saben lo que les he hecho? Ustedes me llaman maestro y señor, y dicen bien porque lo soy. If you're familiar with the Gospel of John, Si estás familiarizado con el Evangelio de Juan, you'll recognize the key phrase here. vas a reconocer la frase clave aquí. Jesus says, I am. Jesús dice, yo soy. All through the Gospel, Jesus is saying, A través I de am. todo este Evangelio de Juan, Jesús repite una y otra vez, yo soy. Other times he combines I am with other words. Otras veces combina el yo soy con otras palabras. They're symbols so we can better Son understand him. símbolos para que tengamos un mejor entendimiento. Like, I am the bread of life. Como yo soy el pan de vida, I am the good shepherd. yo soy el buen pastor, I am the door. yo soy la puerta. In all, there are 7 such sayings in the Gospel of Hay, John. Yes, ¿saben? 7, yeah. Hay 7 veces que dice yo soy, And they combine with 7 miracles. combinadas con 7 milagros. It's a wonderful way to study the Gospel of John. Entonces es una forma muy maravillosa de estudiar el Evangelio de Juan. Look for the I am statement. Lucas busca por cada vez que Jesús dijo yo soy. Now, the significance of I am is in the Old Testament. Ahora, el significado de yo soy está en el Antiguo Testamento. And the disciples were very familiar with the Old Y los Testament. discípulos estaban muy familiarizados con el Antiguo Testamento. We first hear these words when Moses is speaking to the burning bush. Escuchamos por primera vez estas palabras cuando Dios le está hablando a Moisés desde la zarza ardiente. God is sending Moses to deliver the children of Israel. Dios está enviando a Moisés a liberar a los hijos de Israel. The task seems completely impossible. La to him. tarea parece totalmente imposible He says, who should I say is sending me? y le dice, pero ¿por qué me envías a mí?
he says, "Who am I to go to Pharaoh?" ¿Quién soy yo para ir al faraón? And the Lord assures Moses that he will be with him. Y el Señor le asegura a Moisés que él iba a estar con Moisés. And the sign that he will be with him is this. Y la señal de que iba a estar con él es esta. Moses will return to that very same mountain to worship. Tú vas a regresar a este mismo monte a adorarme. And that's when Moses asks, "What is your Y name?" ahí es cuando entonces Moisés le pregunta a Dios, ¿cómo te llamas? And the Lord says, "I am who I Y am." el Señor le dice, yo soy quien yo soy. Tell Pharaoh, "I am has sent me Dile a to you." Faraón, yo soy, me ha enviado a ti. Tell the children of Israel, "I am has Dile a los sent you." hijos de Israel, yo soy, me ha enviado. Now we can spend a long time thinking about just what this means. Ahora podemos pasar mucho tiempo estudiando solamente lo que eso significa. But there's also a really helpful passage in Isaiah. Pero hay un pasaje muy valioso en Isaías que nos que resume It's esto. chapter 43, El capítulo 43, verses 10 to 13. versículos 10 al 13. Can you turn there and read it? I'm Dice sorry, I así, didn't tell you ahead. Isaías 43, Yes. 10 and 13. 43. 10 y 13. Isaías 43, 10 y 13 dice: Ustedes son mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcan y crean, y entiendan que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Versículo 13, 10 and 13. Yes, 10 through 13, sorry. 10 through 13, ok. 11. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé, e hice oír, y no hubo entre ustedes Dios ajeno. Ustedes pues son mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Aún antes que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Yeah. So I don't know about your translation, Entonces no sé en la traducción en español, but in English, I Pero en am inglés- is all through there. yo soy está en todo este pasaje. And I am means that God just is. Y yo soy significa que Dios es, He is the only God. que Él es el único Dios. No God was before him and no No God is hubo Dios after him. antes, no va a haber Dios después. He has always been. Él siempre ha sido Dios. He alone is their Savior. Él es el único Salvador. He alone is all powerful. Él es el único Todopoderoso. And no one can change or reverse what he does. Y nadie puede cambiar o estorbar lo que Él hace. Now, after Isaiah wrote this, Israel was taken to exile. Ahora, después de que Isaías escribió esto, Israel fue llevado al exilio. They had no land and no No temple. tenían tierra, no tenían templo. The Babylonians would have thought they have no way to worship. Los babilónicos pensaron, ya no tienen cómo adorar. But in their captivity, they learned what the true God was like. Pero en su cautividad aprendieron cómo era verdaderamente el verdadero Dios. He's not bound by time or place. Él no está limitado al tiempo o al espacio. He's not limited in any way. Él no está limitado en ninguna forma. And then we remember what Jesus said to the woman at the well. Y recordamos entonces lo que le dijo Jesús a la mujer en el pozo. Remember that's in John chapter ¿Recuerdan eso en 4. Juan capítulo 4? She was worried about where do you worship? Ella estaba preocupado acerca de cuál era el lugar correcto para adorar. But Jesus said true worship doesn't matter where you are. Pero le dijo Cristo, la verdadera adoración no depende del lugar, no importa el lugar en donde estés. It's done in spirit and in Se truth. hace en espíritu y en verdad. And the woman said she was waiting for Messiah who would tell her everything. Y le dijo la mujer entonces, sabemos que ha de venir el Mesías y Él nos va a declarar todas las cosas. And what does Jesus say? ¿Y qué es lo que le dice Jesús? I am. Yo soy. Just like the God in the Old Testament. Tal como el Dios en el Antiguo Testamento. So likewise, Jesus tells the Jews in chapter 8, Entonces de la misma forma les dice Jesús a los judíos en el capítulo 8, he tells them they will die in their sins if they do Les not dijo, believe, ustedes van a morir en sus pecados si no creen, if they do not believe that I am. si ellos no creen que yo soy. When they see him lifted up,
cuando lo hubieran levantado, they will know, I am. ellos sabrían que yo soy, dijo Jesús. Before Abraham was even born, Antes de que Abraham fuese, I yo am. soy. Right? That's why the Jews sought to kill him. Eso es por lo cual los judíos querían matarlo y lo They odiaban. realized that Se Jesus dieron was cuenta claiming to be God. que Jesús estaba declarándose a sí mismo Dios. Now the Jews called this blasphemy. Ahora, los judíos llamaban a esto una blasfemia. But Jesus wants to be sure that his disciples know this Pero truth. Jesús quiere asegurarse que sus discípulos sepan quién es Él. He says, you call me teacher and Lord, Ustedes, dice, me llaman Señor y Maestro. and you are right. Y dicen bien, I am. porque yo soy. And Mark told you about this wonderful picture of washing the feet. Mark nos contó acerca de esta parábola hermosa, acerca del lavamiento de los pies. And it really is a wonderful picture. Y es una ilustración hermosa. He laid aside his garment. Se pone y se inclina hacia sus pies. It's the same word that says the good shepherd laid down his life. Es como la ilustración del buen pastor que entrega su vida, que da su vida por las ovejas. He laid aside his garments just as he emptied himself. O sea, se inclina para servir y para vaciarse a sí mismo. He laid aside his garments just as he became man. O sea, se despoja de todo lo que él tenía como Dios para hacerse hombre. He laid them aside just as he became obedient to death. Se despoja de todo para ser obediente hasta la muerte Even death on a cross. y muerte de cruz. Now verse 12 says, as Mark said, he takes them up again. Entonces el versículo 12, el 12 dice que se levanta otra vez. And that's a picture of Jesus sitting at the right hand of the heavenly Y throne. esa es una ilustración de Jesús sentado a la diestra del Padre That's what it Todopoderoso. says in Hebrews Eso es lo que dice en Hebreos, chapter 8 verse 1. versículo 8, capítulo 8, versículo 1. He is our high priest and he Él ministers es to us. nuestro sumo sacerdote. He is in the true tabernacle. Él está en el verdadero tabernáculo. And again, he is both our teacher and our Lord. Y otra vez, Él es ambos, nuestro maestro y nuestro Señor. Because he's our teacher, Porque es nuestro maestro, we are to diligently study the scriptures. tenemos que estudiar diligentemente las Sagradas Escrituras. We do that alone and together. Hacemos eso a solas y juntos. And we ask the Holy Spirit to help us Y le understand what pedimos they al mean. Espíritu Santo que nos dé entendimiento y revelación. And we ask one another to help us Y understand what they mean. nos pedimos unos a otros que nos expliquemos y nos ayudemos a entender las Escrituras. One of my biggest struggles is thinking that I know enough now. Uno de mis peores luchas es que creo que sé lo suficiente o que sé mucho hasta hoy. If nothing's really going wrong, I try to live without God. Si nada va mal, si todo va bien, pues la tendencia mía es vivir independiente de Dios. I get tempted to try to take care of myself first. Soy tentado siempre a hacerme cargo de mi propia vida. But it says Jesus is also Lord. Pero aquí dice que Jesús es también Señor. He's not just a great teacher, though. That's No what es many people solamente un think. gran maestro, It says he is the I am. Él es el yo soy, He's the one revealed in the burning bush. Él es el revelado en la zarza ardiente. His is the name that's above every name. Es el nombre sobre todo nombre. To his name every knee shall bow, Ante su nombre toda rodilla se doblará. and every tongue confess that Y he is toda Lord. lengua confesará que Él es. Amén. Yo Así soy. es. So because he's Lord, we can't ignore him. Entonces, porque Él es el Señor, no podemos ignorarlo. You can't just look busy like the bumper stickers No said. puedes simplemente aparentar estar ocupado como la calcomanía decía. And he asked the disciples, do you know what I've just done? Y le pregunta a sus discípulos, ¿saben lo que les he hecho? He wants them to know what the true God is like. Él quiere que sus discípulos sepan cómo es el verdadero Dios. Now Luke's gospel also tells us another important fact about that dinner. Ahora, el Evangelio de Lucas nos da un importante hecho acerca de esa misma cena. The disciples, as they were eating, Los discípulos, mientras comían, they were arguing about who was the greatest. estaban discutiendo acerca de quién era el mayor entre ellos. And that's our natural tendency, isn't it? Y esa es nuestra tendencia natural, ¿verdad?
Even if you don't say it out loud, Aún si no lo dices en voz alta, our first instinct is to look out for myself. nuestro primer instinto es ver por nuestra propia Our pride gets in the way. Nuestro orgullo se nos atraviesa en el camino We want siempre. others to serve us. Queremos que otros nos sirvan. We want to be the greatest. Queremos ser el más grande. But Jesus shows us another way. Pero Jesús les muestra otra manera. Even though he was the greatest among them, Aun cuando Él era el mayor entre ellos y entre todos, he was the one who laid aside his Él garments. es el que se inclinó a lavarle los pies. He was the one who washed the feet. Él es quien les lavó los pies. As Mark told you, that was a common practice thing. Como Mark nos contó, esa era una práctica muy común. There wasn't any servant around. No había ningún siervo por ahí. And even though the disciples weren't expected to do it, Y aun cuando los apóstoles no esperaban que nadie lo hiciera porque no había ningún siervo, they still might have thought to do it. tal vez pensaron que alguien lo tenía que hacer, pero no ellos. But none of them did. Pero ninguno de ellos lo hizo. Jesus had to show them. Jesús les tuvo que mostrar. He had to show them what God is like. Tuvo que mostrarles cómo es verdaderamente Dios. Now there's two things to remember about Hay dos this. cosas que tenemos que recordar aquí. First, it demonstrates that God forgives us. Primero que nada, demuestra que Dios es un Dios perdonador. He forgives us in the way that Mark described for Nos us. perdona en una manera como nos la describió Mark. We're bathed once by the sacrifice of Somos Jesus. lavados totalmente, una vez y para siempre, por la sangre de Cristo. But we all struggle with sin until the day Pero we todos die. tenemos luchas con el pecado y los vamos a tener hasta el día en que nos muramos. And John wrote in one of his letters, Y Juan escribió en una de sus cartas, if we confess our sins, si confesamos nuestros pecados, he is faithful and just and will forgive us our Él sins. es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. He washes our feet and restores our fellowship. Él lava nuestros pies y restaura nuestra comunión con Él. He doesn't hold a grudge against us. Él no guarda rencor He contra doesn't keep nosotros. score. Él no lleva una cuenta de nuestros He doesn't pecados. lose patience with us. Él no pierde la paciencia con He nosotros. doesn't give up on us. Él no se desanima de nosotros. That's what God is like. Eso es como es Dios. Second, Jesus shows us where La true, segunda cosa que nos muestra acerca de cómo es Dios, he shows us where true authority comes from. nos muestra de dónde viene la verdadera autoridad. It doesn't come from having a lot of money or power. La verdadera autoridad no viene de tener mucho dinero y mucho poder. In worldly terms, Jesus had nothing. En términos humanos, Jesús no tenía nada. It doesn't come from having a high position. No viene la verdadera autoridad de una posición alta. Jesus didn't have any official position among his Jesús people. no tuvo ninguna posición oficial entre su pueblo. The Jews said, how did this guy get educated? Los judíos reclamaban, ¿cómo habla este si no es estudiado, si no ha estudiado? No, Jesus shows us that authority comes from humble service. Jesús nos muestra que la verdadera autoridad viene del servicio humilde. It's the exact opposite of the world Es system. el total opuesto del sistema del mundo. The world is top down. El mundo está patas arriba, Jesus- está de cabeza. The kingdom of heaven is bottom up. El reino de los cielos es de abajo hacia arriba, el mundo es de arriba hacia abajo. It says, the Son of Man came not to be served, Dijo Jesús, el Hijo del Hombre no vino a ser servido, but to serve, sino a servir and to give his life a y a dar su ransom vida for por many. muchos. That's what God is like. Eso es como es Dios. He forgives and he serves. Es un Dios perdonador y es un Dios que sirve. And remember, Jesus said, if we've seen him, we've seen the Father. Y recuerden, Jesús lo que nos está diciendo es, si me estás viendo a mí, estás viendo al Padre. And we're created in God's image. Y somos creados a imagen de Dios. We're to be like God. Tenemos que ser como Dios. So let's look at the next three verses. Entonces veamos los siguientes 3 versículos, Verse 14 through 17. del 14 al 17. Dice, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado sus pies, ustedes también deben lavarse los pies los unos a los otros. Porque ejemplo les he dado para que como yo les he hecho, ustedes también hagan. De cierto les digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si saben estas cosas, bienaventurados serán
si las hicieren. So Jesus' argument is really straightforward. Entonces, el argumento de Jesús es muy directo. The disciples say that he's teacher and Lord. Los discípulos le han dicho, tú eres maestro y Señor. Therefore, since he washed their feet, Entonces, como lavó sus pies, they should follow his example. deben seguir su ejemplo. They should wash one another's feet. Deben lavarse los pies los unos a los otros. And he says, truly, truly. Y les dice, de cierto les digo. Whenever you see that, that means pay special attention. Cada vez que tú veas de cierto os digo, lo que te está diciendo es ponle mucha atención. A slave is not greater than his master. Un siervo no es mayor que su maestro. The one who is sent is not greater than the one who sends. Aquel que es enviado no es mayor que el que lo envió. So what does it mean for us in practice? Ahora, ¿qué significa para nosotros en la práctica? What does it mean to wash one another's ¿Qué feet? significa lavarnos los pies los unos a los otros? Now, some people have the tradition of actually washing each Ahora, other's feet. algunos grupos tienen la tradición de lavarse físicamente los pies los unos a los otros. Mark doesn't do it. Mark no lo hace. But this can be a very meaningful form of serving one another. Pero esta puede ser una forma muy significativa de servirnos los unos a los otros. It's humbling to stoop down and wash somebody's feet. Es humillante realmente el inclinarse a lavarle los pies a otro. It can be a powerful reminder of what Jesus is teaching. Puede ser un recordatorio poderoso de la enseñanza de Jesús. But probably it means something else for us mostly. Pero probablemente significa algo más para nosotros. As Mark Algo said, más importante. foot washing was a common practice then. Como nos comentaba Mark, el lavamiento de los pies era algo totalmente cotidiano que no es cotidiano hoy en día. It was a simple act of service. Era un acto sencillo de servicio. We don't do this, at least in our church today. En nuestra iglesia no hacemos eso físicamente. Instead, it represents how we're to forgive and serve each other every day. En vez de eso, entendemos que significa que nos debemos perdonar y servir de maneras prácticas cada día los unos a los otros. If we do actually do foot washing, Si hiciéramos literalmente el lavado de los pies, we need to remember what it represents. si lo hiciéramos, de todas formas tendríamos que recordar y poner en práctica lo que realmente representa. Now, I have 4 children, Ahora, tengo 4 hijos and I've noticed something. y me he dado cuenta de algo. I can just take the attitude that I'm dad, Simplemente puedo tomar la actitud de que yo soy papá, and they just have to do what I say. ellos tienen que hacer lo que yo digo. Or I can show them by O example. les puedo mostrar con mi ejemplo, I can show them what it means to serve. les puedo mostrar lo que significa servir. And guess what? Y adivinen qué, The example is much more powerful. el ejemplo es mucho más poderoso. They're more likely to serve. Porque they are more likely, To serve, yes. More likely to be servants. porque nos hace más parecidos a un siervo. They serve with better motives. Sirven con mejores motivos, They serve out of love. sirven por amor. And they see if I'm willing to do humble chores, Y ellos ven que si yo estoy dispuesto a hacer actos de servicio humildes, then they even want to help. entonces ellos quieren ayudar y ser parte de eso. And the same is true of forgiveness. Y lo mismo sucede con el perdón. Like any children, my children fight quite a bit. Como todos los niños, mis hijos pelean mucho entre ellos. And I say, you tell them you're sorry. Y hablo con uno y le digo, pídele perdón, dile que estás arrepentido al otro. And if I make them say that, Y si les hago decir eso, they don't really mean it. ellos lo dicen pero no lo sienten. They just say, sorry. Sí, dicen, lo siento. That's why I need to ask for their forgiveness. Es por eso que necesito pedirles el perdón. I'm not a perfect father. Yo no soy un padre perfecto. I get angry. Yo me enojo, I do things that are wrong. hago cosas incorrectas. And when I ask for my children's Y cuando forgiveness, les pido perdón a mis hijos, then they start to understand what it ellos means. empiezan a entender lo que es el perdón. So what are some other ways that we can wash each Ahora, other's feet? ¿de qué otras formas podemos lavarnos los pies los unos a los otros? I'm sure you can think of many Yo examples. sé que ustedes pueden pensar en muchos ejemplos. I've listed a few here. He enlistado algunos aquí.
First, Primero, husbands and wives need to take special care. esposos y esposas tienen que tomar cuidados especiales para servirse unos a otros. It's so easy for anger and bitterness to take root. Es tan fácil para el enojo y la ira que echen raíces. Little things that happen every day Las pequeñas cositas que suceden cada día can grow into huge pueden divisions, crecer y hacer grandes divisiones. and then they can threaten our marriages. Y después pueden destruir nuestro matrimonio. Forgiveness and tenderness should be El practiced every day, perdón y la ternura tienen que ser practicados todos los días. because the devil wants to destroy our Porque el marriages. diablo quiere destruir nuestros Our matrimonios. marriages are a picture of Christ and the church. Nuestros matrimonios son una ilustración de Cristo y su iglesia. Second, Segundo, the teachers and leaders of a ministry have to Los- remember maestros y líderes del ministerio tienen que recordar, we are called to humble service. estamos llamados a un servicio humilde. So much trouble happens when they forget this. Hay muchos problemas que suceden cuando un líder olvida esto. We must never forget the example of our Nunca Lord. debemos olvidar el ejemplo de nuestro Señor. We're not supposed to worry about who's the greatest. No tenemos que andar preocupándonos por quién manda y quién es el más grande. There's nothing we shouldn't be willing to do to serve others. No hay nada que nosotros debamos aspirar sino servirnos unos a otros. Third, Tercero, Christians don't look down on anyone. los cristianos no deben menospreciar a ninguno. I'm sure you know this better than I do. Sé que ustedes saben esto mejor que yo. Each person is made in God's image. Cada persona es hecha a imagen de Dios. And we must never forget how great is the grace we've Y received. nunca debemos olvidar qué tan grande es la gracia que hemos We recibido. must never forget how far the Lord came to us. Nunca debemos olvidar qué tan lejos llegó el Señor por nosotros. It's easy to look at others Es muy fácil ver a otros and think, oh, what a mess their y life is. pensar y decir, uy, qué desastre de vida, qué desastre su vida. But each of us has a mess in our own life as well. Pero nuestra vida también es un desastre. It took God to clean up that mess. Le tomó a Dios trabajo limpiar ese desastre. And we can't take any credit for that. Y no podemos darnos el crédito por eso. It's entirely what Jesus did for Es us. enteramente hecho por la gracia de Jesús. Fourth, Jesus. Cuarto ejemplo de lo que es lavarnos los pies unos a otros. Christians are willing to defer to their brothers and sisters. Bueno, en el 3 estamos todavía. Los cristianos están dispuestos a defer. Defer to give in to their other preferences. Los cristianos tenemos la tendencia de hacer acepción entre nosotros o de darle preferencia a unos sobre otros. We do this to preserve our unity in Christ. Hacemos esto para preservar nuestra unidad en Cristo. A small example. Un ejemplo pequeño. In our church, there's a lot of discussion En nuestra iglesia hay mucha discusión about what kind of songs we can sing. acerca de qué canciones debemos cantar, qué tipo de música debemos usar. Some folks like more traditional songs. Algunos les gustan las canciones tradicionales. Some folks like loud and rock and Algunos roll les gusta el songs. rock and roll y el ruido. And rather than fight and get angry, Y en vez de pelearnos y enojarnos, we should try to appreciate each other's songs. deberíamos cada uno procurar apreciar lo que le gusta al otro. We do all these things because our Lord did them. Hacemos esto porque el Señor lo hizo. We do them because we're to be like the God who created us. Lo hacemos así porque tenemos que ser y parecernos al Dios que nos creó. And Jesus said in verse Y 17, Jesús dice en el versículo 17, if you know these things, si saben estas cosas, you are blessed if you do them. serán bienaventurados si las hicieren. Now, knowledge of his teaching is critical. Ahora, el conocimiento de sus enseñanzas es crítico. He lived at a specific place and time. Él nos las da en un tiempo específico, en un Every- lugar específico. Every book in the Bible points to him. Cada libro en la Biblia apunta a Jesús. His death and resurrection are at the top of all of history. Su muerte y resurrección están encima de toda la historia. It's important that we know these things. Es importante que sepamos estas cosas, But it won't do us any good if we don't obey. pero no va a tener ningún efecto sobre nuestras vidas si no las obedecemos. We're called to follow by how we live. Somos llamados a seguir a Jesús en nuestro estilo de vida, en nuestro andar diario. Our motive is love.
Nuestro motivo debe ser el amor and the result is blessing. y el resultado es bendición. Now this is another lesson that takes me a long time to Ahora, learn. esta es otra lección que a mí me tomó mucho tiempo aprender. As I said, I always am struggling to look out for myself first. O sea, como les comenté, yo siempre he tenido problemas para yo guiar mi propia vida. I think if I take care of myself, then I'll be able to serve others. Porque pienso, si soy capaz de cuidarme a mí mismo, entonces voy a poder servir a otros. But Jesus says, wash one another's feet. Pero Jesús dice, lava los pies de otros. This is how we were designed by God to Así live. es como fuimos diseñados por Dios para vivir. Okay, so now in the last 3 verses, Ahora, en los últimos 3 versículos, we get an example se nos da un ejemplo of knowledge without obedience. de el conocimiento sin obediencia. It's Judas, a picture of a fallen Es man. Judas, la ilustración del hombre caído. It's a man without God. Un hombre sin Dios. Please read verses 18 to 20. Versículos 18 al 20 dice: No hablo de todos ustedes, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora se los digo antes que suceda, para que cuando sucedan, crean que yo soy. De cierto les digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. So all of the disciples have been listening, Entonces todos los discípulos han estado escuchando, but not all of them belong to Jesus. pero no todos pertenecen a Jesús. One would choose to betray him. Uno escogió traicionarlo. And as we've seen, the devil put this into the heart of Y como Judas. vimos, esto lo puso Satanás en el corazón de Judas. And Jesus said this was done so that the scripture would be Y fulfilled. Jesús dijo, y esto sucedió para que se cumpliese la escritura. He quotes Psalm 41:9. Él hizo referencia al Salmo 49.1. Now that was written by David, 49.9. but its full meaning is Eso now fue coming to escrito light. por David, pero no tenía ningún sentido hasta que se cumplió. Judas ate with Jesus for 3 years. Judas vivió con Jesús por 3 años. That is the most intimate fellowship you could have. Es la intimidad más íntima, el compañerismo más íntimo que puedes tener. Yet in the end it says he lifted up his heel. Lifted up his heel. Y al final dice que levantó contra él su calcañar. And I think in that culture that was a really strong gesture. Y en esa cultura era un gesto muy rudo. It was a sign of hate and disdain. Era una señal de odio e ira. Now it's important to remember the story of Judas. Ahora es importante recordar la historia de Judas. Some people can be very close to the things of God, Hay gente que puede estar muy cerca de las cosas de Dios, but then in the end they reject him. pero al final lo rechazan. They reject him sometimes Lo rechazan a veces when it becomes clear that they can't use God. cuando se dan cuenta de que no pueden usar a Dios. He tells us he is the one who is Lord. Porque Él les recuerda, yo soy el que soy el Señor. Some reject him when they really figure out what he's asking. Algunos lo rechazan cuando se dan cuenta qué es lo que realmente pide de nosotros. He Dios asks us to serve and to forgive. nos pide, sirve y perdona. Some reject him because of selfish pride. Algunos lo rechazan por orgullo propio. He tells us we're not greater than the master. Porque nos dice, no somos mayores que el Maestro. That's why it's so important to understand who Jesus is. Por eso es tan importante entender quién es Jesús. He's not some personal genie that we can just use to make life Él work no es better un for us. genio personal que vamos a frotar y obtener todo lo que queramos cada vez que queramos. He's not just a wise teacher that we can pick and choose what we want to Él no believe. es un maestro sabio nada más del cual vamos a obtener lo que necesitamos y a arreglar nuestros problemas. He's the one whose name is I am. Él es aquel cuyo nombre es Yo Soy. And he repeats these words in verse Y 19. repite estas palabras en el versículo 19. And he tells the disciples ahead of time what's going to happen. Y les dice a los discípulos lo que va a pasar antes de que pase. He does this to comfort them. Lo hace para fortalecerlos. He's not a victim. Él no es una víctima. He's in complete control. Él está en completo control. He goes willingly to the cross. Él va a sabiendas a la cruz. Él va con disposición.
voluntariamente a la cruz. He knows exactly what's Él happening. sabe exactamente lo que está pasando y lo que va a pasar. And as we saw in Isaiah, Y como lo vimos en Isaías, I am acts, and who can reverse it? yo soy el que lo hace y ¿quién me puede estorbar? So finally, let's look at the words in verse Entonces, 20. finalmente veamos lo que dice el versículo 20. He says, truly, truly again. Nos dice otra vez, de cierto les digo. Pay special attention. Pongan atención especial. He says that the one who receives him, the ones that receive him, I'm sorry, let me say it again. He says that whoever receives those he sends receives him. Dice que quien sea que reciba a aquellos que él envía, lo recibe a él. And whoever receives him receives the one who sent Y Jesus. quien recibe a Jesús, recibe a quien envió a Jesús. That means they receive Amen. the Father. Eso quiere decir que reciben al Padre. So this is what some people have called Entonces, esto es lo que algunas personas han llamado the chain of grace. la cadena de gracia. We're sent out into the world. Somos enviados al mundo, We live out the words and teachings of Jesus. vivimos las palabras y las enseñanzas de Jesús And we do this for those who don't know him. y lo hacemos para aquellos que no creen y no lo conocen. Isn't it amazing that God has chosen us? ¿No es sorprendente que Dios nos ha escogido a nosotros? Amén. Nobody here is famous, Gloria a Dios. I don't think. Nadie aquí es famoso, eso espero. I hope that. We struggle. We hope that. Yeah. Porque tenemos muchos problemas con el orgullo. We fail sometimes. Caemos a veces. But what a privilege we have to serve in Pero this qué ministry. privilegio tenemos de servir al yo soy. And your ministry is a wonderful testimony. Y el ministerio de ustedes es un testimonio maravilloso. You are serving those who have been forgotten. Están sirviendo a aquellos que han sido olvidados. You are serving those who've lost all hope. Están sirviendo a aquellos que han perdido toda esperanza. You're serving those who have nothing to live for. Están sirviendo a aquellos que no tienen nada por lo cual vivir. And as Jesus said, Y como dijo Jesús, if you know these things, si saben estas cosas, you are blessed if you do them. bienaventurados serán si las hicieren. Amen. Amén. A comer. Esa era nuestra culpa, esa es culpa de Colombia. Vamos a